Es increíble que casi nadie de la humanidad, no solo la actual, sino la que vivió hace muchos años, desconozca el propósito de Dios en el último gran día, pese a haber estado escrito desde los tiempos de Moisés. Millones no se dan cuenta que este día representa un periodo de que la humanidad será juzgada, y millones tendrán la oportunidad de hacerse hijos de Dios también. Ese es el fondo, el sentido que tiene la fiesta del último gran día. Levítico 23, pasemos a Levítico 23, donde están las fiestas de Dios, como bien lo sabemos. Levítico 23, ¿sí? En su segunda parte, Levítico 23, versículo 36, en su segunda parte dice: el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. La instrucción de Dios es muy clara para todos nosotros, queridos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios en este día? ¿Qué es lo que Dios quiere recordarnos en este día, en este extraordinario día del último gran día? ¿De qué manera las Escrituras van preparando los acontecimientos del último gran día? Empecemos por las enseñanzas de Jesús, porque Él es el principal actor de este día. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, ¿sí? Versículos 37 al 38. Una escritura que muchas veces hemos leído en este día que estamos celebrando ahora. Juan 7, versículos 37 al 38, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos también decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces división entre la gente a causa de él. Obviamente las personas que estaban allá no conocían los antecedentes de Jesús, que él, desde siendo un bebé, fue llevado a la Galilea de los gentiles, a la ciudad de Nazaret, y ahí creció en medio de sus hermanos. Ellos ignoraban estos hechos, por eso pensaban que él había nacido allá, pero eso no era verdad, como bien lo sabemos. Aquí Jesucristo está celebrando la fiesta del último gran día, 6 meses antes de entregar su vida por nosotros. Se trata de un momento crucial en el ministerio de Jesús, porque examinando el calendario de aquella fecha, resulta que ese día cayó en un sábado semanal y también fue un sábado anual. Me refiero al 7 de octubre del año 30 de nuestra era. Fue también un doble sábado cuando él proclamó esta grandiosa verdad. Lógicamente, correspondía al 22 de Tishri, tal como estamos celebrando ahora nosotros el 22 de Tishri o Etanim. Todo esto tiene que ver con el calendario sagrado. Tuvo que ser un doble sábado que Jesús proclame su profunda verdad que estamos todos llamados a entender. En el pasaje que leímos, Jesús está proclamando como un verdadero profeta una profecía de extraordinario y profundo significado. Lo sorprendente es
que las Escrituras no registran ninguna otra palabra más de Jesús. Solamente nos relatan la disensión que hubo en el pueblo que lo escuchaba, donde intervinieron hasta alguaciles, sacerdotes y fariseos, con total desconocimiento de la profecía que había proclamado el profeta de profetas, Cristo Jesús. También la realidad nos muestra que Jesús ni siquiera pudo entregar un sermoncillo en medio de la multitud que estaba congregada para la fiesta del último gran día. La multitud no estaba totalmente de acuerdo de quién era el que proclamaba esa grandiosa verdad. No estaban seguros. Por otro lado, las palabras vertidas por Jesús fueron más que suficientes para hacernos entender que ellas encierran un mensaje de gran significado para nosotros y también para toda la humanidad. Mateo, pasemos al libro de Mateo, Mateo capítulo 4, versículos 15 al 16. Mateo capítulo 4, versículos 15 al 16. Dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra, de muerte, luz les resplandeció. El mundo judío en tiempos de Jesús caminaba también, algunos de ellos, en tinieblas, aunque tenían cierto conocimiento de manera imperfecta del significado de este día y de la resurrección de millones de personas que vivieron sin conocer al verdadero Dios. Pero gracias a su infinita misericordia, con nosotros no ocurre lo mismo, porque tenemos el entendimiento y la perspectiva bíblica adecuada de lo que acontecerá después que los 1000 años hayan concluido. Nosotros sabemos, inclusive hasta detalles de lo que va a pasar entonces. En la Biblia se escribe poco para decir mucho. Es decir, lo contrario de lo que ocurre en el mundo que nos ha tocado vivir, donde muchos escritores, historiadores y periodistas escriben páginas y páginas enteras y muchas veces dicen muy poco y a veces no dicen casi nada. Pero en las Escrituras, cuando se dice algo, se vierte una luz extraordinaria y profunda, que precisamente eso es lo que deberíamos entender en este grandioso y extraordinario día. Como estudiosos de la Biblia, entendemos que el significado de las palabras escritas encierran verdades profundas que necesitamos entender y comprender. Se trata de la culminación de un proceso que Dios diseñó desde la eternidad en beneficio de su creación. Jesús, con pleno conocimiento del significado de este día, nos revela detalles precisos de lo que menciona en las Escrituras, las cuales fueron registradas por Mateo, por Lucas y también algunas por Juan. Jesús, deplorando el estado espiritual de las ovejas perdidas de la casa de Israel, dijo en Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 15, lo siguiente. Él dijo: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. De cierto os digo que en el día del juicio, está hablando del juicio final,
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esta es la primera vez y la primera referencia que registra Mateo en relación al último gran día. Otros versículos del mismo libro arrojan más luz sobre su significado. Jesús está reprendiendo a 3 ciudades galileas debido a su indiferencia, falta de entendimiento y arrepentimiento, pese a haber realizado múltiples milagros en todas esas ciudades que acabamos de nombrar. Mateo capítulo 11, estamos ahí un poquito adelante, Mateo capítulo 11, ¿sí? Versículos 20 al 24. Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. ¿Qué dice? ¿Qué leemos? ¿Qué está escrito ahí? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Para lo cual él dijo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que con vestidos ásperos y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, versículo 23, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Lamentablemente, los hombres de aquellas ciudades galileas no se habían arrepentido ni habían rechazado su pecado, pese a los múltiples milagros que hizo Jesús delante de ellos. La realidad nos muestra, pues, que muchos de sus seguidores solamente querían ver los milagros que Jesús hacía sanando enfermos. Es decir, que muchos lo seguían estando ciegos y vacíos por dentro. Ellos no tenían ninguna esperanza, ni posibilidad, ni solicitud de arrepentimiento. Solamente querían ver los milagros porque les llamaba la atención. Qué maravilloso este milagro que están dando fulano o sutano o este enfermo, etc. Veamos la escritura del médico amado Lucas cuando Jesús se encontraba en Galilea. Lucas, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, versículo 42. Lucas, capítulo 4, versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo buscaba y llegando a donde estaba, lo detenían para que no se fuera de ellos. ¿Por qué lo detenían? ¿Acaso estaban arrepentidos y su intención era bautizarse? De ninguna manera. Por eso las Escrituras dicen que si Jesús hubiese hecho milagros en las ciudades fenicias de Tiro y Sidón, como un humilde carpintero de Nazaret, los habitantes de esas ciudades antiguas se habrían arrepentido de sus pecados y de sus maldades. Pero debemos entender que Dios les dará la oportunidad de salvación no solo a Tiro y a Sidón, sino también a cientos de ciudades, quienes tendrán la misma oportunidad de conocer su salvación. Por eso, no en vano, Jesús dijo en Mateo, volvamos un poquito atrás, en Mateo, capítulo 21, ¿sí? Mateo capítulo 21, versículo 31. Dijo él: de cierto os digo que publicanos y las rameras
van delante de vosotros al reino de Dios. Por tercera vez, el Evangelio de Mateo, Jesús vuelve a referirse al día del juicio final. Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, ¿sí? Versículo 36. Mateo capítulo 12, versículo 36. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El Evangelio de Lucas continúa con el tema de esta manera. Lucas capítulo 11, volvamos otra vez a Lucas, un poquito aquí, otro poquito allá. Lucas capítulo 11, ¿sí? Versículo 32. Dice, los hombres de Nínive, es decir, los que vivían en la capital de Asiria, se levantarán en el juicio contra esta generación, es decir, la generación de Jesús, y la condenarán, porque ante la predicación de Jonás se arrepintieron, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Jesús menciona la advertencia que había hecho el profeta Jonás, que se encuentra registrada en Segunda de Reyes, capítulo 14 y versículo 25. En tiempos del rey Jeroboam II, durante la primera mitad del siglo VIII antes de Cristo. Jesús habla del arrepentimiento de los ninivitas frente a la predicación de Jonás, cosa que no hicieron las ciudades donde Jesús hizo milagros. Jesús menciona la advertencia del profeta Jonás. Pero, ¿cuándo sabían aquellos antiguos asirios acerca de la generación de Jesús antes de morir? ¿Cuántos sabían? Entendamos lo que voy a decir. ¿Cuántos sabían aquellos antiguos asirios acerca de la generación de Jesús antes de morir? La respuesta es nada, absolutamente nada. ¿Y cuántos saben ahora? Ellos continúan dormidos sin saber nada, como afirma Eclesiastés 9:5, que dice, porque los muertos nada saben. ¿Y cuántos sabrán cuando sean resucitados en la segunda resurrección? En ese preciso instante tampoco sabrán nada. Es decir, que en ese momento no podrían condenar a la generación de Jesús inmediatamente, sino que tendrá que pasar cierto tiempo para que los habitantes de Nínive resucitados a la vida física conozcan a la generación de Jesús. En primer lugar, ellos tendrán que aprender mucho todavía acerca de lo que significa la salvación, el último gran día y cómo alcanzar ella. Conocer la historia de la generación de Jesús les tomará cierto tiempo, porque ellos tendrán que reorganizar su propia vida primero, en medio de un mundo nuevo y aún desconocido para ellos, porque estarán sorprendidos de lo que estarán viendo en ese momento dentro del paraíso de Dios. Debemos tomar en cuenta que estas personas no fueron juzgadas en el mismo sentido que ocurre con la iglesia ahora, porque entonces ellos serán seres físicos con una nueva oportunidad de vivir para siempre. Dios les dará tiempo para que conozcan, se arrepientan, cambien, se bauticen y obedezcan. El proceso de desarrollo de su carácter determinará si ellos vivirán o morirán eternamente. Dependerá de ellos. Seguramente muchos de ellos alcanzarán la salvación, como ya nos muestra la misma Biblia. Y cumplido el tiempo, ellos evidentemente juzgarán a la generación de Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso, el profeta Isaías nos dice que el proceso de su arrepentimiento y conversión durará 100 años, de acuerdo a lo que está escrito en Isaías capítulo 65 y versículo 20. Ellos van a tener en la segunda resurrección ese tiempo para aprender,
para arrepentirse y para aceptar todas las doctrinas que Dios, a través de Jesucristo, nos ha enseñado a nosotros. Ellos aprenderán exactamente lo mismo que nosotros venimos aprendiendo. Pero la historia no termina ahí. Jesús nos está explicando el periodo de juicio en el último gran día a través de ejemplos de personas o de comunidades que vivieron en la antigüedad. Fíjense cómo Jesús concluye el tema con la siguiente comparación. Fíjense, Mateo, volvamos otra vez a Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12 y versículo 42. Dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, es decir, en medio de la segunda resurrección, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien más que Salomón. Es interesante que Jesús nombre a los habitantes de Sodoma y Gomorra para luego continuar con Tiro y Sidón en tiempos del profeta Jonás y finalmente con Nínive y la reina de Saba, Belquis. Y todo esto nos muestra la condición del pecado y la maldad que se encuentra este mundo, que hasta sobrepasó los límites que hubo en Sodoma y Gomorra. Ya sobrepasó en mucho toda la cosa que hacía, todas las malas cosas que hacían los hombres en Sodoma y Gomorra. Todos ellos están reservados para el juicio del último gran día. Resulta que la reina de Saba había viajado a Jerusalén en el siglo X a.C. para poner a prueba la sabiduría de Salomón. Y ciertamente quedó muy impresionada cuando vio cuál era la sabiduría del rey Salomón, tal como consta en Primera de Reyes, capítulo 10, y versículos del 1 al 13. En el momento de su resurrección, la reina del sur tampoco sabrá nada de la generación de Jesús. Ella también tendrá que experimentar un cambio en su vida física en medio de un mundo nuevo a través del proceso de arrepentimiento y conversión. Ella también tendrá que hacer exactamente lo mismo, para que con el tiempo pueda conocer a la generación de Jesús y pueda condenarla justamente porque aquellos rechazaron el evangelio del reino. En tiempos de Jesús hubo personas que sabían lo que será la resurrección del último gran día. Sabían. Juan nos relata por eso la historia de la muerte de Lázaro. Entonces, hablando con Marta, hermana de Lázaro, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Juan, pasemos al libro de Juan, en el capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 24. Cuando Jesús llegó a ese lugar, Lázaro ya había muerto, pero Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Juan capítulo 11, versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, es decir, en el último gran día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De esa manera, Jesús nos va entregando ejemplos de diferentes generaciones que vivieron en diferentes épocas para hacernos entender que la mayoría de la humanidad vivirá al mismo tiempo en el futuro. Allí se encontrarán hombres y mujeres que vivieron antes del diluvio. Allí se encontrarán también todos los israelitas esperando su restauración final, como afirma el libro de Romanos en el capítulo 11 y versículo 12.
Allí también se encontrarán los que vivieron en la edad antigua, en la edad media, moderna y contemporánea. Es decir, que incluirá a todas las generaciones que vivieron en tiempos diferentes y en todas partes del mundo. En cambio, la mayoría de nosotros vamos a estar junto a los patriarcas, profetas del Antiguo Testamento, y también con aquellos que experimentaron oprobios, azotes, prisiones y cárceles, que fueron apedreados, asellados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, que anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno que anduvieran errantes por los desiertos de los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Saben de qué estoy hablando? Estoy hablando de las primicias del Antiguo Testamento. Estoy hablando de la historia de la Iglesia de Dios, que nos narra precisamente Hebreos 11, que para entonces vivirán para siempre, porque entonces permanecerán gozosos y felices en medio del reino. Por ahora ellos duermen, esperando la mejor resurrección de todas, porque será espiritual, como nos dice Hebreos en el capítulo 11 y versículos 36 al 40. Por eso hemos entendido que hay una enorme y gran diferencia entre la primera y la segunda resurrección. Lo que no sabemos es si aquellos millones de seres humanos resucitarán a la misma hora, en el mismo día y en el mismo lugar. Porque las Escrituras no mencionan específicamente con la exactitud con que quisiéramos saber. Solo tenemos algunas referencias de acuerdo al profeta Ezequiel en el capítulo 37 en relación a la resurrección física del valle de los huesos secos. Pero es lógico suponer que Dios hará las cosas con orden, tal vez nación por nación, generación por generación, para juntarlos después a todos ellos, porque Dios no es un autor de confusión, como nos dice 1 Corintios en el capítulo 14 y versículo 33. Jesús dice que si muchas de estas personas en la antigüedad hubiesen visto sus milagros, como ocurrió con Corazín, con Betsaida y Cafarnaúm, si hubieran arrepentido de su mal camino, ¿cuántos más no se arrepentirán cuando Jesucristo se encuentre reinando desde la ciudad del gran rey, Jerusalén, donde abundará la paz, la seguridad, la prosperidad y el bienestar? ¿Cuánto más no se arrepentirán? La resurrección del último gran día es la gran cosecha final del plan de Dios, algo como ocurrió con los antiguos israelitas, que al final del año tenían una gran cosecha. Tal vez ellos no entendían el significado espiritual o el simbolismo que tenía esa gran cosecha, pero aquí se encuentra y aquí entendemos que el plan de Dios será una gran cosecha espiritual de almas, la cual dará el inicio al periodo del juicio de la gran multitud de naciones que había vuelto a la vida una vez más. Sin embargo, debemos aclarar que el tiempo de juicio no significa una sentencia inmediata. El tiempo de juicio no significa una sentencia inmediata, porque la sentencia es el acto final del proceso de juicio. También debemos entender que el último gran día, que es solamente un día, en realidad no será así, porque todas estas cosas que estamos narrando tomarán tiempo, como Isaías precisamente lo dijo en el capítulo 65 y versículo 20. Ellos tendrán 100 años para arrepentirse de sus maldades, 100 años para convertirse a Dios, 100 años para volverse también hijos de Dios. Por esa razón, cada uno de nosotros nos esforzamos por ingresar por la puerta estrecha, porque angosta sabemos que es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, como nos dice Mateo en el capítulo 7 y versículos 13 al 14.
En cambio, aquellos que se encuentren en medio de la segunda resurrección, su sentencia será de acuerdo a las obras que hayan realizado en ese tiempo. Para unos el juicio será más tolerable que para otros, como Jesús lo dijo en Mateo capítulo 11 y versículos 22 y 24. Porque si ya se hubiese dictado sentencia, resultaría difícil entender cómo habría de ser el juicio más tolerable para unos y para otros. El único que ha sido ya juzgado es Satanás, nadie más. Por eso no tiene sentido pensar de esa manera. Y nosotros que estaremos reinando y gobernando con Jesucristo por 1000 años, compartiremos con las muchas generaciones de gentes que jamás habrán conocido la verdad. Y tendremos el privilegio de ser sus maestros, educadores, para llevarlos a todos ellos a Cristo. Ahí se encontrarán tal vez nuestros padres que no conocieron, que no fueron llamados, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, parientes, hermanos, tíos, hermanos, sobrinos, qué sé yo. Ahí se encontrarán ellos. Y nosotros tendremos el privilegio de abrazarlos y de decirles, este es el camino por el cual ellos deben seguir para alcanzar también la vida eterna. ¿Y cómo se cerrará el plan que nos ha revelado nuestro Padre? ¿Cómo se cerrará el plan que nos ha revelado nuestro Padre? ¿Cómo se cumplirán las palabras de Jesucristo cuando poniéndose de pie en aquel último gran día, clamó a gran voz con palabras llenas de significado? ¿Qué pasará? He aquí el cumplimiento de la maravillosa profecía. Apocalipsis, capítulo 22, el último capítulo del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, sí, versículo 17. Ahí está escrito lo siguiente: el Espíritu y la esposa, es decir, la iglesia, dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Todos nos encontramos en medio del ofrecimiento de la unidad espiritual perfecta y eterna como familia de Dios. Nuestro pacto matrimonial se consumará a la segunda venida gloriosa de Jesucristo en medio de sus miriadas de ángeles. Cuando entendemos la Biblia de principio a fin, vemos que Dios está buscando hijos para ser los miembros de su familia divina, empezando por sus primicias y concluyendo por el resto de la humanidad, después del juicio final del gran día. Luego Dios sellará su pacto con broche de oro, con palabras alentadoras que nos muestra el apóstol Juan. Apocalipsis 21, un poquito atrás, dice en los versículos 1 al 3 de esta manera: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, que está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La Biblia dice que ya no habrá ahí ningún altar, porque Dios el Padre estará con nosotros, nos dará la mano, nos abrazará y nos dirá que nosotros somos triunfadores, nos felicitará por nuestra fidelidad, por nuestra constancia, por nuestra perseverancia, hasta el final, que realizamos hasta el final de nuestros días. Ahí va a estar Dios Padre y también Jesucristo. Y ¿saben una cosa? Nosotros, dice la Biblia, es decir, los reyes y sacerdotes,
vamos a llevar honra, gloria y honor a la ciudad de Dios. En conclusión, queridos hermanos, ha llegado la hora de levantar nuestro campamento virtual para continuar nuestro destino por el desierto espiritual en que todos nos encontramos, para poder volver a nuestros hogares y a nuestras labores cotidianas. Dicen que partir es como morir, pero también cada vez que partimos es como si volviéramos a vivir. No nos encontramos tristes, sino animados, porque tenemos el mismo espíritu que nos levanta y nos consuela, porque sabemos que no estamos solos. Nuestros apreciados hermanos que nos estuvieron escuchando, procedentes de las congregaciones de Chile, de México, de Colombia, de Guatemala, de El Salvador, de Centroamérica, España y aún más allá, así como cada uno de nosotros, ha sido nuestro mejor regalo que tuvimos en la fiesta de este año. Dios quiso que compartamos virtualmente con su tesoro más apreciado que Él quiere llevar a su santo reino. Por eso los amamos y los queremos mucho. ¿Y acaso este es el final de todo? ¿Acaso todo ya ha terminado con esto? Por supuesto que no, porque después del juicio final, por fin habremos llegado al principio.